Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a su programa Al Ritmo de la Economía con José Vázquez y un equipo aquí de servidores. Hoy un tema súper interesante, Haití, realidad política, social y económica. Hoy vamos a hablar básicamente de Haití. Estamos haciendo unos segmentos en los países de Latinoamérica, el porqué de su situación, entonces hoy nos tocó Haití. El glorioso y antiguo Haití. Vamos a ver a razón de qué se ha mantenido con la inestabilidad que se mantiene, con su realidad social, su realidad política, por qué el haitiano no sacan cabeza. Vamos a ver qué pasa. José Luis tiene una preguntita por ahí que son de las redes sociales. Señores, hagan sus preguntas. Necesito preguntas para poder ir desarrollando. Vamos al game. Antes de todo, muy buena noche, economista José Vázquez. Gracias, hermano. Más que un placer poder servirle y de paso decirle a la persona que se suscriban al canal Alta Champion TV y que dejen también su comentario en la caja. Sí, denle su cocotazo a la campanita. Que hagan su comentario en la caja sobre el tema que usted va a plantear hoy. Y ya, como siempre, la gente, o la persona, mejor dicho, siempre comentando y preguntando. La primera pregunta que hacen, ¿por qué Haití no sale de la pobreza? Buena pregunta, es excelente. Es una realidad que ellos tienen. Básicamente, ahora mismo estamos hablando de su inestabilidad política. O sea, la inestabilidad política de Haití, la falta de institucionalidad, no permite, nunca va a permitir que haya un desarrollo económico. Me explico. Cuando un país, ¿qué es una institución para aplatanarlo? Una institución es la policía, una institución es la Fuerza Armada, una institución es salud pública, una institución es obras públicas. Entonces, esas instituciones en países como el nuestro son débiles. Obra pública, ¿qué pasa? Sobrevalúan las obras, ¿cómo se llama? Vicio de construcción. En la policía hay muchísima corrupción, hay muchísimos policías que están cobrando en la institución, pero trabajan en otros sitios, o están asignando un coronel. Hay debilidad institucional, pero hemos avanzado muchísimo. Y en el caso de Haití no hay nada. O sea, estamos hablando de que las bandas son las que controlan, que el gobierno tiene que negociar con bandas, que ese tipo de cosas no se ve aquí. Un ejemplo de la policía, cuando yo digo que hemos avanzado, no estamos tan bien como deberíamos, pero estamos mejor que antes. Me explico. Antes tú eras un hijo de un coronel y tú ibas a una discoteca y tú le agarrabas la nalga a una mujer y no había problema. Había que darse tranquilito porque tú eres hijo de un coronel. Ahora el coronel va y si hay que darle al coronel, se le da al coronel. Y el coronel va preso y el coronel tiene... O sea, tú puedes someter a un militar, a un coronel. Antes un coronel era un pichón de Dios. Entonces, institucionalmente sí hemos ido avanzando. Nos falta mucho, pero hemos ido avanzando. Siga, José Luis, con la próxima pregunta. ¿Por qué políticamente no estable? Bueno, por la falta de institucionalidad, lo mencioné anteriormente. El Estado no existe. Déjame decirte que es uno de los pocos países. El modelo haitiano, en teoría, es más avanzado que el dominicano. Nosotros somos una república, o sea, en vez de ser participativa, si tú buscas la constitución, nosotros estamos en una república representativa. O sea, los legisladores nos representan, pero nosotros no participamos activamente. O sea, tú eliges una persona para que te represente y punto. En el caso haitiano es más complejo. Es presidencialista, tiene un presidente, pero tiene también un primer ministro. Entonces, cuando tú tienes un estado dividido así, es más o menos, para que tengas una idea, es algo como España. O sea, hay uno que administra el Estado y hay otro que administra el gobierno. El Estado es estático, el Estado permanece en el tiempo, pero el gobierno es la gestión que administra ese Estado. ¿Por qué, por ejemplo, un rey es el jefe del Estado en España? Estoy hablando de España por dar un ejemplo. Ese rey, porque él evita, por ejemplo, golpe de Estado y ese grupo de cosas, es el comandante de la Fuerza Armada, o sea, el que mantiene ese Estado y deja que la administración fluya. Eso es medio complejo, pero el caso es que políticamente está muy limitado, pero yo voy a ampliar y vamos a tocar un poco la parte histórica del tema haitiano. El tema haitiano es muy complejo y no viene de ahora. En teoría, señores, el primer país que se independiza de Latinoamérica es Haití y el segundo de América completo. Pero la independencia haitiana fue más completa que cualquier independencia en América. Fue en lo social, en lo político, en lo cultural. Fíjense que incluso en el idioma, ellos no conservan el idioma original de quienes lo conquistaron, que fue el francés. Hay una parte haitiana que habla el francés, pero el 99% de los haitianos hablan creol. Es el idioma que domina, sobre todo el que no tiene un nivel educativo. Entonces, ¿qué sucede? Que muy bien, todo muy bonito, se independizan, felicidades.
Cuando esa gente se independizaron, nosotros no estábamos pensando en eso. Hablo de la República Dominicana. Pero el tema es el siguiente, ellos cometieron un error. ¿Qué fue? Se independizan de Francia, ¿verdad? Pero ellos tienen un problema, que ellos abolieron la esclavitud. Al abolir la esclavitud, ese fue el error número uno de los haitianos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se independizó, pero no abolió la esclavitud. Incluso entrado el siglo XX, habían todavía, o sea, no te voy a decir que esclavitud como tal, pero sí existía. Y habían fraude en lesiones y había un sinnúmero de cosas que todavía se dan en países como el de nosotros. Pero ese fue el problema de Haití. Y lo que más la condenó, primero hubo un embargo del mundo, de los países, de los países, pero sobre todo de Estados Unidos, la castigó para que no fuera un ejemplo a seguir, por el tema de la esclavitud. Pero en el caso específico, ok, nadie le preste, eso fue un complot, nadie le preste, nadie le venda, ¿entiendes? Entonces, al ser así, o sea, al aislarlo totalmente, pero espérate que eso no se queda ahí, tuvo que pagar una indemnización a Haití, a Francia, por concepto de ese grupo de blancos, ponte tú de empresarios, no se pueden llamar así, pero ese grupo de gente que perdió su dinero ahí, que tenían invertido y que le hicieron presión al gobierno francés. Adivina cuándo ellos acabaron de pagar ese dinero, porque Estados Unidos le prestó, revendieron es un tema grandísimo y adivina en qué año, dime un número así que tú creas que... Estamos hablando del principio de 1800, el principio, 1800. Ellos terminaron de pagar esa deuda en 1947, cuando en esa fecha ya nosotros teníamos moneda y creamos nuestro banco central. Y pagamos incluso la deuda externa. Entonces, Haití va muy atrás. Hace 120 años, la riqueza de Haití y República Dominicana era similar. Era igual, ¿eh? Vivir de un lado y vivir de otro era lo mismo. Incluso, Haití, Estados Unidos, porque yo no tengo nada en contra del pueblo haitiano, al contrario, tengo muchas personas, entiendo que hay mucha gente brillante en Haití, pero son las malas administraciones que han logrado o no han logrado que Haití se desarrolle. Me explico. Tú tienes República Dominicana y Haití con el mismo nivel de riqueza. ¿Qué pasó con República Dominicana? Poco a poco se dejó moldear de un sistema. Me explico. En 1915 se invade Haití. En 1916 se invade República Dominicana. Los gringos no invaden. Los gringos crean algo que mucha gente no entiende, que incluso a eso se le debe la revolución industrial, que es que ellos logran crear 3 carreteras, una para llegar a Santiago, una para llegar al este y una para llegar al sur. Unificó territorio. Antes Santiago, estoy hablando, en 1900, ¿tú sabes cuánto había que durar para llegar a... Estoy hablando de República Dominicana, pero ¿por qué el caso haitiano se quedó atrás? Estoy haciendo un paréntesis. Tú grabas 3 días y 2 noches en 1900 para llegar a Santiago. 3 días y 2 noches. Entonces, en Santiago prendían la ciudad, en lo que de la capital salían, ellos prendían, apagaban y se iban, y no pasaba nada. Ya no había nada que hacer. Ahora, cuando tú sabes que aún sea a caballo, ya hay una carretera hecha, tú sabes que en un par de horas, 6 horas, 7 horas van a estar allá, las cosas cambian y más si hay vehículos. Bueno, actualmente tú duras cuánto para llegar a Santiago, de la capital, 1 hora, 2 horas, 1 hora y media. Entonces las cosas cambian. Y eso fue unificando el territorio, incluso culturalmente, porque hay razones para otras cosas, yo te voy a explicar. Pero el caso haitiano no pasó eso. El caso haitiano se quedó totalmente atrás. Fíjate que ellos invaden por mucho más tiempo y salen cuando ya se le va el alma. Los gringos dijeron, aquí no podemos hacer nada, vámonos de aquí. Y se desgastaron. A nosotros nos unificaron y nos dejaron un dictador. Un dictador, porque este hombre fue un bulto. Incluso él fue el culpable de que Trujillo tomara el poder. Y prefirieron una dictadura, porque fue apoyada por los Estados Unidos, y al final fue que perdió el apoyo, y ellos mismos, la CIA dijo que sí, que ellos apoyaron a los muchachos estos para que lo mataran, al final, porque ellos no querían matarlo, ellos negociaron con él, y él dijo en un discurso, ustedes lo pueden ver, pero eso está ahí, yo de aquí solo salgo en camilla, lo sacaron muerto, perfecto. En el caso haitiano, estaba primero el caso de Papadó, pusieron un dictador, a ver si no pudo Papadó hacer nada, la corrupción fue garra, eso fue un desastre. Después Baby Doe, estamos hablando que solamente entre el papá y el hijo, fueron la mayoría de los años, desde el principio del siglo, que al final no hicieron nada, robar. Entonces, las dictaduras, por ejemplo, incluso la última intervención que tuvo, le disolvieron el ejército. Ellos crean su ejército ahora, creo que fue en el 2017, recientemente. Pero no hay ningún tipo de estabilidad. Esa estabilidad tiene una razón económica, que tomo el tema, económica.
Las consecuencias ahora mismo son políticas, pero originalmente son económicas. Cuando se funda la República de Haití, con Dessalines en la cabeza, padre de la patria haitiana, así como Duarte para nosotros padre de la patria, Dessalines es padre de la patria haitiana. Cuando muere, fue asesinado, o lo que tú quieras, porque hay muchísimas teorías, pero básicamente sí, se fue asesinado. Queda Petión en un lado, que ese fue el que ayudó a Venezuela, a este hombre, a Bolívar muchas veces, y queda Christopher. Christopher quedó con un sistema muy parecido al que había en la esclavitud. Dividió la tierra entre pocas personas, el norte de Haití. Dividió donde están los ricos, los pocos ricos que hay. Dividió la tierra entre pocas personas y prácticamente esclavizó a la población. En el sur, no, en el sur estaba Petión. Petión él tuvo un sistema más patriarcal, o sea, más de dar, más de dejar hacer. El haitiano promedio estaba cansado porque venía de la esclavitud, de un sistema que era totalmente nocivo. Estamos hablando que la vida promedio de un esclavo haitiano eran 8 años, y era de 8 a 10 veces más productivo que un asalariado en Francia. Por eso Haití llegó a ser la colonia más rica de América, incluso por encima de Estados Unidos en principio. Repito, la colonia más rica, la que llegó a ser la colonia más rica de América, sobre todo de Francia, ok, la colonia más rica de Francia, pero de América completa llegó a ser Haití. Entonces, retomando, esas diferencias entre el norte y el sur fueron tan marcadas que hoy día incluso entre el norte y el sur nosotros podemos estar más de acuerdo tanto con el norte como con el sur que ellos entre ellos. Entonces, cuando es elegido, por ejemplo, un presidente del norte, porque ellos tienen el tema racial muy vivo, mucho más que nosotros incluso, le quitan la parte, si ustedes ven la bandera de Francia y la haitiana, ven que lo único que tiene menos es su color blanco. Bueno, ellos le quitaron el blanco porque decían que el blanco de su país nunca iba a ser poder. Es un tema racial que ellos hablan de nosotros, pero ellos mismos tienen su tema y eso ya son cosas históricas. Eso no hay que mantenerlo vivo ni entender que no quieren hacer daño y nada de eso. Eso son teorías de conspiración, eso no es verdad. Pero el tema es que cuando hay un presidente del sur, los del norte no lo quieren, pero cuando hay un presidente del norte, los del sur tampoco lo quieren. Si usted se mete por el sur y usted es medio blanquito, tenga cuidado que fácilmente le arrancan su cabeza y viceversa. Entonces, ese tema de que entre ellos tienen problemas no permite realmente que salga a flote, porque socialmente no han logrado unificarse en pensamiento. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros somos un país que, bueno, precisamente fueron ellos los que crearon el sentimiento nacionalista. Aquí hay dos cosas que es bueno mencionar, que pasaron aquí que en Haití no pasaron. Cuando esta parte, Haití es producto de las devastaciones de Osorio, nace porque fue un hecho contraproducente. Había algo que se llama contrabando en demasía, y las autoridades españolas querían controlar. Acuérdense que la isla fue abandonada porque en Perú había mucho oro, en México había mucho oro, ya que no había nada que buscar. Esta isla fue abandonada a su suerte, incluso fue súper despoblada, aquí todo el mundo se fue, para Venezuela, para Perú, para México, para donde quiera. La parte occidental de la isla la dejaron vacía. Destruyeron una ciudad que habían ahí, devastaron, pero perfecto. ¿Qué pasa? Que los filibusteros, bucaneros, en nombre de Francia, un grupo y otro, los piratas, los cocharios, todo el mundo, se fueron colocando, sobre todo en la isla de la Tortuga. Luego fueron tomando ese territorio que estaba abandonado, porque originalmente debió de haber personas que estuvieran en condiciones de cuidar esa parte del territorio. Luego, porque España estaba quebrada, nadie la cuidaba, se fueron para donde estaba el dinero. Aquí esto lo dejaron, señores, a su suerte. El caso es, para no darle mucha larga, que ellos se fueron colocando ya para mediados del siglo XVII, ya eran más de ese lado de la isla que lo que quedaban de este. Y ya el liberto y el blanco, todos se pusieron a una, y ahí es que nace el sentimiento. El sentimiento nacionalista nace en el siglo XVII. Y el sentimiento de no respeto a las instituciones en la República Dominicana nace en el siglo XVIII, porque siempre se renegó. Por ejemplo, yo era liberto, tú eras blanco, tú eras ciudadano, entonces tú tenías derecho, yo no tenía. ¿Qué hicieron esos libertos? Se fueron a los campos. Si ustedes se fijan, el odio, el no respeto a la institucionalidad nace en el siglo XVIII, porque las instituciones eran para un grupo, incluso siguen en parte siéndolo, pero eran para un grupo. Entonces por eso el odio a las instituciones. Si en su barrio van a hacer una obra, van a hacer una escuela, usted comienza a decir, no, porque ahí están robando, no, que le busca todo lo malo, no está viendo que es una escuela para el progreso de esa comunidad, no, comienza a decir las cosas malas.
La policía no son ladrones, son asesinos, pero no le han hecho nada, nunca un policía le ha hecho nada a usted, pero usted repite, porque eso es lo que le enseñaron a hacer, a odiar las instituciones, a odiar el Estado. Esos son patrones que con el tiempo han ido cambiando y van a seguir cambiando, pero hasta el momento se mantienen vivos. Entonces, en el caso haitiano, retomando, vamos aquí, ellos no lograron entre el norte y el sur lograr esa negociación, porque la política es lucha de intereses. Entonces, no ha habido un gobierno que logre complacer a un grupo y a otro. Si ustedes se fijan, el recién asesinado presidente tiene su gente en una parte específica, pero hay otros que celebran su muerte y que lo odiaban. Entonces, ese tema en Haití no se ha superado y aparentemente es inviable. Como dije, Estados Unidos se cansó y sacó pie de ahí, no había nada que hacer. ¿Qué quieren los países desarrollados, responsables de Haití? Que República Dominicana absorba parte de. Y yo le voy a decir algo, incluso un dato interesante, José Luis. ¿Tú sabes cuántos kilómetros cuadrados heredó Haití de su colonia? O sea, cuando era colonia, ¿qué heredó de su patrón Francia? ¿Cuántos kilómetros cuadrados heredó? Tanto lo que van a ver el programa como yo quisieran saber, porque la historia va... Perfecto. Ellos heredaron 21.087 kilómetros cuadrados. ¿Sabes cuántos tienen hoy? 27.000. Wow. Yo quiero que tú me digas, tú hermano mío, ¿de dónde tú crees que sacaron esos otros kilómetros? Los 6.000 kilómetros restantes, ¿de dónde los sacaron? No los sacaron del mar, se los quitaron a República Dominicana. Y han sido sin pena y sin gloria, porque es la misma corrupción de nosotros. Por ejemplo, Lilis vendió gran parte del territorio, y cuando se hizo el acuerdo dominico-americano, nosotros estábamos peleando, pero ellos sacaron documentos. Lili vendió secretamente una parte del territorio a un grupo de militares haitianos. Ahí hay mucha historia, pero sea por lo que sea, o sea, el único que tuvo una política migratoria que no fue seria fue Trujillo, porque dijo hasta aquí y hasta aquí. Bueno, hay una ciudad haitiana muy famosa que tiene el nombre de un expresidente dominicano, que esa ciudad hoy pertenece a Haití. No sé si tú sabes ¿tú sabes cuál es Juana Méndez? Esa era la primera esposa de un extinto presidente tuyo, que tiene todavía familia, que fue la primera oligarquía dominicana. Todavía tiene una Cabral por ahí andando, que es familia de él. Entonces, de lo que le hablo es de que en cierto modo ya han logrado. Ahora bien, ¿por qué vienen los haitianos a República Dominicana? Vamos a hacerlo breve, señores, que tampoco puedo. Vienen porque República Dominicana es 10 veces más rico, por su estabilidad es 10 veces más rico que Haití. Nosotros somos 10 veces por cada peso que tiene República Dominicana, por cada peso que tiene Haití, nosotros tenemos 10. Y eso se corresponde al nivel de vida, en salario, en todo. Entonces, ¿por qué el dominicano se iba a Puerto Rico? ¿Por qué el dominicano se va a Estados Unidos? ¿Por qué el dominicano se va a España? Por lo mismo que ellos vienen aquí. Ellos no vienen a dominarnos nosotros. Ellos, lo que pasa es que si tú quieres tener en Haití un parto, o tú pagas $500, lo vas a tener con una comadrona. Aquí no, aquí tienen un hospital que ya vienen y van a tener niños, y más fácil dejar una dominicana para que una haitiana, para que la ONG no ataquen. Ellas vienen como una reina a cruzar a París, para que el niño fácilmente tenga papeles dominicanos. Entonces, eso es normal, lo hacen las dominicanas cuando van allá a Estados Unidos a tirar al muchacho allá. Eso no es nuevo, ni exclusivo, normal. Sobre todo por el tema de lo gratis. Entonces, en el 2018, ¿tú sabes cuándo se gastaron, José Luis, en parturientas haitianas? 1.600 millones de pesos. 5.600 millones de pesos. Pero en parientes con VIH, en personas, en extranjeros con VIH, se gastaron 120 millones de pesos. O sea, el país ha gastado mucho. Entiendo que ellos pertenecen de forma importante al aparato productivo, pero es lo que él está diciendo. Cuando usted va movido por su hambre, usted no piensa en que el dominicano es racista, en que no usted viene y come, porque allá incluso la cultura te la condiciona a tu entorno. ¿Qué comen? En Haití incluso comen hasta galletitas de lodo. Tengan una idea. Eso, búsquenlo en menú. Eso es cierto, yo no lo estoy inventando. En Haití comen galletas de lodo. Estamos hablando del país más pobre del hemisferio y uno de los más pobres del mundo, solo comparado con algunos países de África. Con algunos, no todos. Entonces, ese tema haitiano es un tema que nosotros estamos llamados a manejarlo. Tenemos que tener una cultura, o sea, tenemos que respetar, tenemos que ser tolerantes, tenemos que buscar la forma de hacer, o sea, de convivir en la
Gracias por mantenerse en sintonía en su programa Al ritmo de la economía con José Vázquez. Hoy haciendo un poco de historia con lo que, o sea, con la situación haitiana, por qué la realidad que tienen, por qué no han logrado avanzar. Miren, hay que tener algo claro. Ellos no se van a tirar al mar. Son más que nosotros en la isla. Incluso muchos de ellos ya viven aquí y han hecho vida aquí. Una persona que tiene 20 años aquí no vuelve a Haití, no conoce a Haití. O sea, eso es normal y es normal que pase, como ha pasado con dominicanos en Estados Unidos, en España, ya hablé de eso. Pero hay un tema que es el tema cultural. ¿Cómo manejarlo? Yo creo que el dominicano tiene que aprender a ser más tolerante. Tiene que tolerar más la diversidad. Tiene que ver algo diferente y no entender que por ser diferente es malo. El conocimiento, y no hablo tanto del conocimiento, sino de la realidad social, política y económica, van vinculadas. Mientras no haya una estabilidad política, no va a haber ninguna estabilidad económica ni crecimiento, que es lo penoso. Entonces, el país, o sea, Haití ahora mismo se ve inviable y es considerado un estado fallido. Y por mucho es considerado el país de las ONG. Yo trabajé durante 2 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores y pude ver que el personal que trabajaba en las embajadas y consulados de Haití es mucho más preparado que el dominicano. Pero no por eso es que ellos son más inteligentes, simplemente que viven más de eso, viven más de las dádivas, saben ir a pedir, saben venderse al mundo como víctimas. Y yo respeto eso. Hay personas como Yadira Marte. Yadira Marte trata lo más suave, tú eres una persona brillante, una mujer hermosa, pero tienes que manejarte. Porque veo que tu programa se ha basado en el odio a los haitianos y que ellos vienen por nosotros. No, ellos vienen porque tienen hambre allá y allá no hay nada y vienen para acá. No es atrás de ti, mi amor, porque tú eres blanca y bonita y eres del Cibao. No es eso. Tú eres una empresaria brillante, yo sé qué clase de persona tú eres. Tú eres un orgullo para la dominicana, pero eso no te da derecho a entender que ellos son inferiores y que vienen a hacernos daño. Todos los trabajos que el nativo desecha, lo toma el inmigrante. Y es una realidad mundial. Si tú te vas a Estados Unidos, 6 de cada 10 inmigrantes son mexicanos. Son mexicanos porque hacen frontera. Entonces, esos mexicanos cruzan a Estados Unidos a hacer ¿qué? En su gran mayoría. La construcción, los restaurantes, ¿qué más? Cualquier sector, la agricultura, en República Dominicana, vamos a ver, ¿quiénes son los que trabajan? O sea, ¿quiénes son el más del 90% de la construcción? Los haitianos, allá somos nosotros, los latinos, somos 60 millones de latinos. ¿Quiénes son los que trabajan en Estados Unidos el sector restaurante? Asumamos que el turismo aquí. Son los latinos. Aquí, en gran medida, son los haitianos. La agricultura, California es un brazo que, bueno, que por cierto, se la robaron a México. California está lleno de personas que trabajan en la agricultura. ¿De dónde son? Son latinos, su mayoría mexicanos. Es normal, es natural. Aprende a manejar eso. Recuerden suscribirse al canal Nata Champion TV. Denle un cocotazo a la campanita y no olviden hacer sus preguntas. Las pueden hacer en los comentarios debajo del video, no hay ningún problema. ¿De qué país del entorno? Estamos ahora en Latinoamérica, usted quiere que se hable. Y nada, un placer compartir siempre con ustedes. Muchísimas gracias. Pasen todos buenas tardes.